Nuestro planeta y nuestras sociedades han experimentado cambios muy relevantes en las últimas décadas. Hemos sufrido transformaciones sociales, políticas, económicas. Estamos atravesando una crisis ambiental y una emergencia climática sin precedentes. La escuela tiene un papel fundamental y tiene un encargo especial, porque la escuela es la única que es capaz de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas, independientemente de cuál sea su origen, de las familias en las que estén, de las oportunidades de ocio y de aprendizaje a las que puedan acceder. Nuestro alumnado aprende en muchísimos contextos, en sus hogares, en museos, en el barrio, con sus amigos. La escuela tiene la capacidad de generar conexiones entre las experiencias de aprendizaje que los niños y las niñas tienen en todos esos distintos contextos y así darle un verdadero sentido y un valor personal a aquello que aprenden. En esta propuesta lo que queremos es ofrecerte un conjunto de recursos y de estrategias para trabajar la sostenibilidad y el cuidado. Hemos organizado los contenidos de esta propuesta en 3 módulos complementarios pero independientes, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El módulo relacionado con la diversidad y la convivencia pone el foco en la diversidad como una fuente de enriquecimiento y se centra en todas aquellas estrategias que nos ayudan a convivir con personas que son distintas. Me da igual el color de pelo, el color de piel, la personalidad, todos somos humanos, personas. En el módulo dedicado a los hábitos de vida saludable nos hemos centrado en analizar cada uno de los hábitos vinculados con el sueño, con la alimentación, con las actividades deportivas, con el uso de las pantallas, que pueden influir en nuestro bienestar y en el bienestar del planeta. Empezamos, ¿no?, a entender un poquito, por lo menos, qué practicamos nosotros y nosotras, ¿no?, como hábitos de vida saludable. En el módulo de consumo responsable hemos puesto el foco en los hábitos de consumo que tenemos principalmente con el plástico. Intentamos hacer propuestas de acción para reducir el consumo de plástico y para mejorar el entorno en el que vivimos. Podemos ir escribiendo los que ya habéis dialogado. Podemos ir escribiendo. Igual vosotros. Cada uno de estos módulos se ha organizado en 3 fases: sentir, pensar y actuar. En la fase de sentir hemos provocado distintas experiencias a través de salidas o de excursiones en las que las niñas y niños puedan sentir, emocionarse, tener sensaciones sobre la naturaleza y sobre el entorno en el que están. Cuando hablamos de naturaleza, no todo el mundo piensa en las plantas. Y si lo pensáis, las plantas son verdaderamente la base de la vida. En la fase de pensar, los niños y las niñas, a través del diálogo y la reflexión, juegan a pensar y piensan jugando. ¿Por qué la filosofía y la infancia están unidas aquí? Porque las preguntas que los niños y las niñas tienen sobre el mundo son muy similares a las preguntas, por ejemplo, de los filósofos presocráticos en la Grecia antigua, que querían entender por qué el mundo es como es. La filosofía lúdica les permite desarrollar un pensamiento creativo, crítico y ético. Así ayudamos más a la humanidad, al medio ambiente, porque como ya sabemos todos está fatal. En la fase de actuar hemos propuesto distintas metodologías activas de enseñanza y aprendizaje a través de las cuales los alumnos transforman la realidad. Venimos a darte unas bolsas que hemos hecho porque como normalmente las tiendas reparten a los clientes bolsas de plástico y contaminan, pues es mucho mejor bolsas de tela. Hemos presentado situaciones de aprendizaje cooperativo, de trabajo por zonas y de aprendizaje a servicio. Todas estas metodologías activas de enseñanza y aprendizaje están fundamentadas teórica y empíricamente. Aunque hayamos denominado a las fases de esta manera, sentir, pensar y actuar, como en cualquier experiencia de aprendizaje relevante, todo esto sucede a la vez. Las personas, cuando estamos aprendiendo, sentimos, pensamos y actuamos de manera simultánea. Los 3 tipos de actividades tienen funciones diferentes y permiten al profesorado ver al alumnado en distintos contextos, con lo cual podemos ver cómo se desenvuelven en cada uno de ellos. En todos los módulos vas a encontrar materiales complementarios que te van a permitir llevar a cabo estas propuestas en tu aula, adaptándola a tu realidad. Encontrarás, por un lado, contenidos audiovisuales, donde verás a una maestra con un grupo de niños y niñas dinamizando distintas actividades. Encontrarás materiales escritos donde hemos hecho explícitos los fundamentos teóricos y empíricos de todas estas propuestas y también te ofreceremos algunas pautas, algunas orientaciones para que puedas llevarlos a cabo en tu aula. Encontrarás infografías en las que hemos resumido las principales aportaciones de cada una de estas metodologías y materiales didácticos que podrás descargar, imprimir y utilizar directamente en tu aula. Toda esta propuesta educativa está basada en una determinada perspectiva y una determinada manera de entender los procesos de aprendizaje y la educación escolar. Por eso, a esta propuesta subyacen algunos principios. Entendemos que todas las personas son diversas en distintos ámbitos,
Son diversas en su género, en sus orígenes culturales, en sus intereses, en su manera de abordar las distintas situaciones, en sus habilidades sociales. Esta diversidad es una fuente de enriquecimiento mutuo y tenemos que aprovecharla para ello desde la escuela. Todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus características individuales, tienen derecho a una educación inclusiva, en la que estén presentes, participen, aprendan y progresen. Como dice Elena Martín, no hay nada más injusto que tratar igual a quienes tienen necesidades diferentes. El diseño universal para el aprendizaje exige que ofrezcamos distintas estrategias y distintas maneras para que nuestro alumnado se pueda representar el conocimiento, pueda expresar su conocimiento y sus aprendizajes y se puedan implicar con la tarea. Vamos a recordarla entre todos y todas, pero voy a usar aquí los palos depresores y nos vamos ayudando al que le toca. Si no se acuerda, no pasa nada, nos ayudamos. Nacho, a ver, recuérdanos lo que te acuerdes de la estructura para hablar para ficha. Pues para hablar para ficha es que a ti te hacen una pregunta y tienes que reflexionar sobre ella y tienes 3 fichas, como 3 bolitas, y solo puedes dar 3 opiniones. Otro de los principios que subyace a toda la propuesta es la idea del enfoque competencial de los aprendizajes. Entendemos que una persona es más competente cuando un aprendizaje le permite actuar de manera distinta sobre el mundo. En los proyectos de aprendizaje-servicio desarrollamos competencias de todo tipo. Competencias matemáticas, competencias ciudadanas, sociales, personales, digitales. Y lo que estamos enseñando a los niños es algo mucho más ambicioso que aprender una serie de conocimientos. Es saber qué hacer con esos conocimientos. Nadie pensaría que un alumno es más competente porque sea capaz de enunciar cuáles son las consecuencias del cambio climático. Afirmaremos que un alumno es competente cuando es capaz de transformar en su día a día, en sus actividades cotidianas, sus hábitos y eso que permitan cuidar mejor del planeta. Esta mañana, al salir de casa, había un plástico tirado en el suelo. Entonces, lo que he hecho ha sido cogerlo y tirarlo. Y yo pienso que, sinceramente, si hubiera sido en otro momento sin haber hecho todo este proyecto, creo que no habría hecho eso. En un mundo tan cambiante y tan inestable como en el que vivimos, la necesidad de aprender es algo que siempre va a estar constante. Los alumnos y las alumnas tendrán que afrontar retos que ahora no podemos ni siquiera imaginar, para los cuales necesitarán seguir aprendiendo y aprendiendo. Aprender a pensar mejor es igual a aprender mejor. Tenemos ahora mismo un mundo globalizado, un montón de información que nuestros niños y niñas están sometidos como los adultos también estamos. Y si no tenemos recursos internos para ser capaces de desarrollar pensamientos sobre esas informaciones, nos convertimos en víctimas de fake news, no acabamos de entender qué está pasando. Para mí también es una tercera categoría, porque en realidad yo creo que no tienen nada en común las 3. Vale. Porque en esta dice cómo pueden aguantar los peces. Exacto. En esta, ¿qué pasaría si mandáramos plástico al espacio? Y en esa, si nosotros los humanos somos horribles o crueles. Sí. Entonces, para mí esa no tiene nada que ver con estas. La filosofía lúdica ayuda a desarrollar estos recursos internos para que los niños y las niñas puedan procesar ese mundo complejo. Es importante que estos procesos de reflexión del alumnado estén presentes antes de iniciar los procesos de aprendizaje, durante y después, y que la reflexión no se centre solamente en los elementos cognitivos del aprendizaje, sino también en los elementos sociales y en los elementos emocionales implicados en cualquier proceso de aprendizaje. ¿Qué cosas creéis que como equipo tenemos que mejorar para la próxima? Que nos escuchemos, tomemos un tiempo para dar la palabra. Para que todo el mundo esté satisfecho, porque ni yo ni otras personas estábamos muy satisfechos. El respeto y también como un turno y una organización. Sí, un poco como decía Iria. Tenemos varias cosas para mejorar para la próxima, así que fenomenal. Muchísimas gracias. La personalización de los aprendizajes escolares constituye una estrategia privilegiada para atender a la diversidad y para generar aprendizajes con sentido y con valor personal para el alumnado. Cuando individualizamos los aprendizajes, estamos ajustando la ayuda pedagógica a los ritmos, necesidades y características del alumnado. En cambio, cuando personalizamos, estamos dando un paso más, porque además de tener en cuenta sus necesidades, ritmos y características, estamos también teniendo en cuenta sus intereses, sus objetivos de aprendizaje, su voz. El que tengas un papel activo es definitivo.
La gran motivación la conseguimos en la escuela cuando le damos un papel, cuando dejamos que tomen decisiones sobre todo el proceso de aprendizaje. Como dice César Coll, la personalización no es un fin en sí mismo, es un medio para promover en el alumnado aprendizajes con sentido y con valor personal. Yo sabía que veníamos del agua nosotros, pero nunca había caído por qué teníamos tanta agua en el cuerpo y ahora lo entiendo. Hay distintas estrategias que podemos utilizar para personalizar los aprendizajes. Se puede intentar considerar y utilizar e incorporar los intereses de aprendizaje del alumnado. Se puede promover la toma de decisiones sobre distintos elementos de su aprendizaje, sobre con quién, cómo, cuándo o dónde quieren aprender. Bien, investigamos en Internet para dar con personas expertas sobre los plásticos. Ajá. Y dimos con el contacto de Nacho Dean y No me de hecho digas. le hemos conocido y nos ha invitado también a su barco. Se pueden promover conexiones entre las experiencias de aprendizaje que el alumnado tiene en distintos contextos que son relevantes. Se pueden aprovechar las oportunidades y recursos de aprendizaje que hay en su entorno comunitario para incorporarlos en los procesos de aprendizaje. Fuimos a una residencia de abuelitas y abuelitas, nos enseñaron a hacer un montón de cosas que todavía no sabíamos, nos ayudaron a coser sobre todo. Se pueden incluir momentos de reflexión sobre uno mismo como aprendiz y sobre los propios procesos de aprendizaje. Ahora lo que vamos a hacer es valorar un poco cómo hemos estado funcionando dentro de los equipos, ¿vale? A ver, por ejemplo... Zaura. Otro principio que subyace a toda la propuesta es la importancia de generar aprendizajes contextualizados e interdisciplinares. Podemos pensar en la pandemia que hemos pasado y cómo no habríamos podido dar solución a prácticamente nada si no aunamos esfuerzos, conocimientos, disciplinas y profesionales de distintos ámbitos. En la escuela tenemos la oportunidad de también incorporar las distintas disciplinas para abordar determinados problemas. Aprendisteis a investigar como investiga cualquier persona que se dedica a la investigación, haciendo encuestas para saber información de mucha gente, haciendo entrevistas a personas que son informantes clave, que te pueden contar cosas súper interesantes, investigando en Internet, observando. ¿Utilizasteis los métodos que utiliza la gente mayor que investiga? Aunque el aprendizaje es un proceso individual, tiene un origen social, donde los otros tienen un papel fundamental. Los otros pueden ser el docente, los compañeros de clase, pero también pueden ser personas del entorno comunitario, las familias o expertos que están lejos y que permiten ofrecer una oportunidad de aprendizaje. Entonces, esto es el plato de Harvard y así es como deberíamos de comer todos. La mitad de lo que está en el plato debería de ser verdura y o fruta. Todos estos principios que subyacen a la propuesta nos hacen repensar cuál es el papel de los docentes. Debemos diseñar y planificar pensando en todo el alumnado, en todas sus características, pero también pensando en las características de nuestro entorno, del contexto en el que estamos y de las posibilidades que tenemos en cada uno de los centros. Esa planificación nos debería servir para luego ser flexibles e ir ajustando nuestras decisiones metodológicas y nuestra ayuda pedagógica a las situaciones que se van dando en el aula. Los docentes tenemos la tarea de cuidar las condiciones de aprendizaje y de reflexionar sobre cómo podemos organizar los agrupamientos, cómo podemos organizar los espacios, cómo podemos organizar los tiempos para que sean condiciones que permitan un aprendizaje en el que nadie se quede fuera y donde todos y todas las alumnas aprendan lo máximo posible. No pretendemos darte un manual de instrucciones ni una receta. Somos conscientes de que nadie mejor que tú conoce la realidad de tu país, de tu región, de tu alumnado, tu propia realidad como docente. Por eso lo que queremos es ofrecerte un conjunto de recursos y de estrategias que te ayuden a seguir mejorando tu práctica profesional. Pero nadie mejor que tú sabrá cómo ajustarlo a tu realidad.